Los números complejos son una de las herramientas más potentes para resolver cualquier tipo de problema de matemáticas. No solo los problemas de álgebra, los problemas de factorización de polinomios, sino también aparecen de forma muy potente en problemas olímpicos de geometría o de trigonometría. Es una pena que con el sistema educativo actual, donde nos están reduciendo cada vez más las horas de matemáticas, temas como el de números complejos se estén arrinconando. Precisamente hoy hablaba con un compañero, un profesor de matemáticas, que este año vamos a tener que eliminar el tema de números complejos del bachillerato porque con 3 horas a la semana no hay tiempo material para darlo. Para este problema de las AMC de este año, del 2022, vamos a tener que utilizar la factorización de polinomios sobre números complejos de una forma bastante profunda. Vamos a tener que tener un dominio bastante profundo de todos estos elementos, lo cual es un motivo o es una excusa para estudiarlos. Aprovechar un enunciado de un problema para profundizar en él, para estudiar un determinado campo de las matemáticas. Este es el verdadero poder motivador del aprendizaje basado en problem solving, en la resolución de problemas. En este problema nos dan este polinomio de grado 2022, x elevado a la 2022 más x elevado a la 1011 más 1, y nos ofrecen 5 polinomios diferentes. Nos preguntan qué polinomio de estos 5 divide a p de x. Es un factor de este polinomio de grado 2022. Para resolver este problema vamos a utilizar una serie de conceptos sobre la divisibilidad de polinomios y las raíces. Desde luego vamos a utilizar el teorema de la divisibilidad. Es decir, que un polinomio divide a otro polinomio si y solo si todas las raíces de este polinomio son raíces de p de x. Esto nos permite convertir nuestro problema en un problema de ecuaciones, en un problema de encontrar las raíces de un polinomio. Ya sabemos que las raíces de un polinomio son todos aquellos números que hacen que este polinomio sea igual a 0. Las soluciones del polinomio igualado a 0. El segundo concepto que vamos a utilizar para resolver este problema son las raíces enésimas de la unidad, que son las raíces de los polinomios de la forma x a la n menos 1, es decir, las soluciones, siempre naturalmente sobre los complejos, de esta ecuación. Sabemos que este polinomio sobre los complejos tiene n soluciones y todas están sobre la circunferencia unidad. Y todas están perfectamente distribuidas uniformemente alrededor de esta circunferencia, formando un polígono regular de n lados. Es decir, que cada ángulo tiene 360 grados dividido entre n. Otra idea que vamos a utilizar mucho en este problema es que el polinomio x a la n menos 1 divide a x a la m menos 1 si solo si n es un divisor de m. Otra idea que también vamos a utilizar es que el polinomio x a la n más 1 es un divisor de x a la 2n menos 1. Esto se puede ver claramente utilizando la identidad resta de cuadrados, porque este polinomio se puede escribir de esta manera y por lo tanto es una diferencia de cuadrados, x a la n menos 1 por x a la n más 1. Y aquí aparece el factor x a la n más 1. Por lo tanto, las raíces de este polinomio son
raíces de este otro polinomio, que son raíces enésimas de la unidad de grado el doble. Lo primero que vamos a hacer es tomar el polinomio del enunciado y escribirlo de una forma mucho más cómoda, a través de polinomios de la forma x a la n menos 1. Para ello, observamos que este polinomio se puede escribir como x a la 1011 al cuadrado más x a la 1011 más 1. Y por lo tanto se adapta perfectamente a la forma a al cuadrado más ab más b al cuadrado, tomando a igual a x a la 1011 y b es igual a 1. Esto forma parte de una identidad notable, la diferencia de cubos. Por lo tanto, nosotros podemos decir que x a la 3033, que es x a la 1011 a la 3, menos 1, 1 al cubo, es igual a x a la 1011 menos 1 por x a la 2022, 1011 por 2, más x a la 1011 más 1. Si ahora observamos esta igualdad, vemos que todos los factores que nosotros buscamos de este polinomio que nos dan, todos los factores que buscamos de este polinomio son también factores de este polinomio de aquí. Si un elemento, un polinomio, divide este polinomio, también divide a este. Pero estas raíces ya las conocemos, son las raíces de grado 3033, raíces de grado 3033 de la unidad. Pero aquí tenemos las raíces de grado 1011 de la unidad. Por lo tanto, las raíces que nosotros buscamos, los factores que nosotros buscamos de este polinomio, serán todas las raíces de grado 3033 de la unidad, pero que no sean raíces de grado 1011 de la unidad, porque estarían aquí dentro. Hemos dividido las raíces de grado 3033 de la unidad en dos grupos, las raíces de grado 1011 y nuestras raíces. Por lo tanto, ahora solo falta ir estudiando estos polinomios y ver qué polinomio de estos 5 cumple estas condiciones. Sus raíces son raíces de grado 3033 de la unidad, pero no son raíces de grado 1011 de la unidad. Para ello vamos a utilizar que 9 divide a 3033, pero 9 no es un divisor de 1011. Vamos con el primer caso, x al cuadrado menos x más 1. Aquí podemos aplicar la suma de cuadrados, la identidad suma de cuadrados, para tener esta identidad. La suma de cuadrados es igual a esto. Por lo tanto, las raíces de este polinomio, de la opción A, son también raíces de este polinomio. Pero x a la 3 más 1 es un divisor de x a la 6 menos 1. Por lo tanto, las raíces de este polinomio son raíces de este otro polinomio y a la vez son todas raíces primitivas de orden 6 de la unidad. Pero 6 no es divisor de 3033.
Por lo tanto, x a la 6 menos 1 no es divisor de x a la 3033 menos 1. Por lo tanto, se rompe la cadena de la divisibilidad. Las raíces que tenemos con este polinomio no son raíces de este polinomio. Por lo tanto, ya hemos acabado. Con el polinomio b tenemos x al cuadrado más x más 1. Aquí aplicamos la identidad diferencia de cubos. Tenemos x al cubo menos 1 es igual a x menos 1 por x al cuadrado más x más 1. En este caso vemos que las raíces de nuestro polinomio del apartado b forman parte de las raíces de índice 3 de la unidad. Y aquí vemos que x a la 3 menos 1 efectivamente divide a x a la 3033 menos 1, porque 3 es un divisor de 3033. Pero también observamos que x a la 3 menos 1 divide a x elevado a la 1011 menos 1, porque el 3 es divisor de 1011. Por lo tanto, las raíces estarían en este segundo factor, no estarían en el tercer factor, que es el del enunciado. Por lo tanto, este polinomio tampoco es un factor de este polinomio. La opción C es x a la 4 más 1. Nosotros sabemos que x a la 4 más 1 es un divisor de x a la 8 menos 1. Por lo tanto, las raíces de este polinomio son raíces de grado, raíces unitarias de grado 8 de la unidad. Pero está claro que 8 no es un divisor de 3033. Por lo tanto, se rompe en este momento la cadena, la transición, la transitividad de la divisibilidad. No es un divisor de x a la 3033 menos 1. Y por lo tanto, ya hemos acabado. X a la 6, vamos con la opción cuarta. Aquí aplicamos la identidad suma de cubos para escribir este polinomio como factor de x a la 9 más 1. Esto es x a la 3 más 1 por x a la 6 menos x a la 3 más 1. Por lo tanto, las raíces de este polinomio son raíces también de este otro polinomio, que son raíces de grado 18 de la unidad, porque x a la 9 más 1 es un factor de x a la 18 menos 1. Por lo tanto, estamos hablando de raíces de índice 18 de la unidad. Pero está claro de nuevo que 18 no es un divisor de 3033 y por tanto hemos acabado, se ha roto la cadena de la transitividad de la divisibilidad, con lo cual finalmente ya solo nos queda un único candidato, el candidato x a la 6 más 3x más 1. Aquí aplicamos la identidad resta de cubos para escribir este polinomio como factor de x a la 9 menos 1. Esto es x a la 3 menos 1 por x a la 6 más x a la 3 más 1. Aquí vemos que las raíces del polinomio de la opción E son raíces de índice 9 de la unidad. Pero aquí vemos que x a la 9 menos 1 divide a x a la 3033 menos 1, porque 9 es un divisor de 3033, pero x a la 9 menos 1
no es un divisor de x a la 1011 menos 1, porque 9 no es un divisor de 1011. Así pues, este polinomio, sus raíces forman parte de las raíces de este otro polinomio, que forma parte de las raíces de este polinomio, pero no de este. Por lo tanto, por la identidad que habíamos escrito anteriormente, son raíces de nuestro polinomio p de x. Así que podemos garantizar que x a la 6 más x a la 3 más 1 es un divisor de x a la 2022 más x a la 1011 más 1.